Revisan cuando se observa la pantalla. ¿Se observa el documento Word? Sí, licenciado. Sí, Lic. Ok, vamos a dar inicio a la parte relativa a los refugiados, ¿verdad? Y felicitarle al grupo 2 por la puntualidad, ¿verdad? Y por la acuciencia con la que hicieron su exposición, pues a pesar de los inconvenientes, todos pasaron a exponer, ¿verdad? Según los informes que me dio el representante, ¿verdad? Todos pasamos a exponer, pues yo quiero felicitarles porque han sido muy importantes sus aportes para la construcción de esto. Bien, miren, nosotros tratamos de diferenciar en la primera sesión de la semana pasada entre asilo y refugio. Y decíamos de que la figura del asilo, así como dice el artículo 133 de la Ley Especial de Migración y Extranjería, si se lo deniegan no tienen por qué justificar por qué a tal persona le han denegado tal condición. Pero en el refugio sí tienes que justificar, ¿sí? Si el asilo devenía de lo que no puede ser tocado, lo que no puede ser violentado, el refugio que viene de acogida, amparo, algunos le llaman, lo que no puede ser devuelto. Y esto es bien importante, porque una vez que una persona, ya sea por temor generalizado, ya sea por cuestiones ideológicas, ya sea por cuestiones políticas, religiosas, se ha acogido al sistema de refugio, porque el Estado ha ratificado lo que es el Estatuto de Condición de Refugiados de 1951 y su protocolo adicional, esta persona autoriza la calidad de refugiado. Por lo tanto, también no hay que confundir el término refugiado con inmigrante u otros términos. También, refugiado, dice la ley, bueno, dice la ley apátrida, dice, o refugiado, dice. No es lo mismo. Que dentro de la misma condición de refugiado tienes la condición de apátrida, esa es otra cosa. O sea, personas que no tienen nacionalidad. O sea, hay personas que, como dijo un compañero, ya nacieron con la condición de apátrida, es decir, nacieron en esa condición de transeúntes, en ese proceso entre Nicaragua y El Salvador a alguien, ¿verdad? Ya pasó por todos esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo es que se podía trabajar una situación como esa? Ya el artículo 132 ya nos da una respuesta a eso, ¿verdad? Bueno, también que nuestra Constitución en su artículo 28, en su inciso 1, regula lo que es el asilo. En su inciso 2, 3 y 4, regula lo que es la extradición. Pero por ningún lado expresamente lo regula lo que es el refugio. El único que regula lo que es el refugio así literalmente viene siendo la Constitución de Nicaragua de 1986. Pero sí regula lo que es el refugio, nuestra legislación, en dos leyes especiales. La primera que yo quiero que ustedes conozcan, que es una de las leyes especiales que regula esto, es la Ley para la determinación de la condición de personas refugiadas del año 2002. Y también lo regula la Ley Especial de Migración, Extranjería, de su artículo 129 al artículo 132 de la Constitución, de la Ley Especial.
Esta ley especial para determinación de condición de personas refugiadas, ¿sí? En su artículo 3 nos dice cuáles son las condiciones bajo las cuales a una persona se le puede negar el refugio. Ya la vamos a ver. El artículo 4 te define en el literal A de esta ley qué es el refugio. En ese sentido, nosotros podíamos ver y analizar detenidamente cada una de las aristas que se compone esta figura del refugio. Y es por eso, ¿verdad?, que la tenemos como la lección número 10. El término refugiado deviene de acogida, de amparo, del lugar para refugiarse o el adecuado para refugiarse. ¿Será El Salvador un lugar adecuado para buscar refugio? ¿Serán las personas cuando pasó la pandemia del coronavirus, previo a los días que ya ingresó a nuestro país, que estaban detenidas en el aeropuerto y luego pasaron a otros lugares, la calidad de personas refugiadas? ¿Cuáles eran sus derechos y obligaciones? En el mundo existen países con más demanda de refugiados. Entre esos nosotros, ¿verdad? Tenemos a la República Islámica de Afganistán, tenemos a Siria, tenemos a Sudán, a Somalia, a Sudán del Sur, y estos países se han acogido a estos lugares por la misma condición en la que se encuentran, por la misma condición de religiosidad, de política, de raza, ¿sí? Pero todos al hablar de refugio hablamos de otros países que no son menos importantes que nosotros. Pero ¿qué pasa con El Salvador? Observemos detenidamente el siguiente video y confirmen si escuchan. ¿Escuchan? Sí, Sí, licenciado. se escucha. Ok, observen detenidamente esto. Yo iba a Nicaragua, según yo y según mi familia, íbamos por 6 meses para mientras pasaba, bueno, acababan de matar a Monseñor Romero, cuando nosotros nos fuimos, unos meses después nos fuimos, entonces el país estaba bastante convulsionado, entonces nosotros esperábamos que el conflicto iba a durar unos 6 meses. El conflicto salvadoreño obligó a que más de 500,000 de salvadoreños se acogiera a la figura del refugio en los distintos países de la región centroamericana, así como México, Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. Tocamos solo nicaragüenses. Yo recibí un gran alivio porque las autoridades que nos recibieron con una bienvenida muy cálida, muy humana. Nos dieron la bienvenida cuando supieron que éramos salvadoreños. Viajamos junto con otros salvadoreños que también iban en la misma situación. Y recuerdo que fue una angustia atravesar esas 18 horas que uno viaja de Tapachula al Instituto Federal, ¿verdad? Cuando nos paraban policía, que había que poner en el pasaporte un dinero para que luego lo dejaran pasar a uno. Lo que para Rina iba a ser un viaje de 6 meses, se convirtió en una estadía de 12 años en Nicaragua. Aunque recibió el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el estar en tierras extrañas como refugiada le significó volverse vulnerable. Y yo en mi país aquí, yo veo a las autoridades y les miren, ahí está una cuestión de basura horrible y quiero que me la quiten. Y yo me quejo y tengo derecho como ciudadana y me hagan o no me hagan caso, voy y le hablo y reclamo. Cuando los refugiados usted no puede hacer eso. Si usted tiene un problema con un vecino, se lo tiene que aguantar. Si usted tiene un problema de que no le cae el agua, se lo tiene que aguantar. Porque ante quién va a recurrir usted si usted es un extraño en el país. Este salvadoreño buscó refugio en México,
todavía recuerda ese año de 1982 marcado por la violencia y la amenaza constante de muerte. Muchos familiares que junto a él huyeron de la violencia optaron por quedarse en los países que estaban dispuestos a ofrecerle las condiciones para construir un nuevo futuro. Nosotros tenemos familias viviendo en Suecia, tenemos familias viviendo en Australia, en Canadá todavía, que se quedaron allá. Y entonces, y hoy son ciudadanos. Fueron acogidos, ¿verdad? Bueno, se habla de 2 millones de salvadoreños. Pero la suerte que tuvieron miles de salvadoreños que hoy gozan de doble nacionalidad en sus países de refugio no ha sido la misma para muchas de las personas que han buscado protección en nuestro país. A pesar de que El Salvador no se caracteriza por ser un país con demanda de solicitantes de refugio, el caso particular de un grupo de nicaragüenses que buscó protección en esta tierra hace más de 20 años son ejemplo latente del valor que se necesita para vivir la experiencia de ser refugiado. El militar que se quedó allá fue castigado severamente porque un primo mío se quedó y lo tuvieron preso 3 años y Macito se muere en la cárcel. Si no anda lista la familia a ponerle doctor en la cárcel, se muere. Así que nosotros por eso salimos. Mucha represión había y eso del servicio militar también. Yo por mis hijos yo venía huyendo del servicio militar y la situación que estaba bien crítica. El Salvador es uno de los países que ha ratificado la Convención sobre el Estatuto y el Protocolo de los Refugiados. Por lo tanto, reconoce y está llamado a brindar protección a las personas que se acogen al refugio. Es así como en el año 2002 entra en vigencia en nuestro país la Ley para la Determinación de las Personas Refugiadas. La persona que está perseguida por razones políticas, por sus ideas políticas, o por su raza, o por su religión, o por su nacionalidad, o por una pertenencia a un grupo social. Pero además de esa definición, está consagrada cuando una persona huye de un país debido a intervención extranjera, graves violaciones a los derechos humanos en parte o en la totalidad del territorio. Estos nicaragüenses ingresaron al país hace 26 años en calidad de refugiados. Sin embargo, el cierre de la oficina de ACNUR en El Salvador en 1997 los dejó en un limbo legal. A esto sumó el poco interés de las autoridades que jamás definieron el estatus de estas personas. En casas comerciales que uno quiere hacer algún trámite, sacar algún artículo o adquirir alguna propiedad o algo, sí, lo primero que le piden a uno son los documentos y de dónde va a presentar uno, pues no tiene nada, ¿verdad? Son personas con un arraigo en El Salvador que ya tienen sus propias casas, tienen sus hijos salvadoreños, ya ellos están acá, laboralmente están arraigados, y ya no digamos los hijos por medio de los estudios. Creo yo que aquí lo que hace falta es voluntad de las partes en poder tramitar su residencia, ya sea temporal o permanente. Con 26 años de estadía en el país, don Feliciano se siente salvadoreño. Su esposa e hijas son salvadoreños. Ahora, solo desea concretar su residencia tal como lo autorizó en su momento un exministro. La mayoría de estos nicaragüenses se han radicado en la zona oriental del país. Que no nos esté engañando, pongamos de tanto tiempo y que no se apuren con los papeles, porque ya estuve cierto tiempo, tenemos 26 años de estar en esto, en estas vueltas y no nadie dice nada. Pues. Y el nicaragüense te demuestra que es refugiado, te otorga residencia. Si no demuestra, acuérdense que va a entrar un programa de regularización de migrantes nicaragüenses. Entonces ellos van a poder acogerse a ese programa. La intención del gobierno no es expulsar, sino que ordenar, regular, conocer quién está dentro del territorio. Todos los temas migratorios, entre ellos el otorgamiento de residencia permanente, que corresponde necesariamente al gobierno salvadoreño a través de su organismo especializado en materia migratoria. Pero nosotros que estamos cooperando y ayudando al gobierno salvadoreño en esta tarea. La Ley Nacional de Refugio establece que en nuestro país las autoridades responsables de la atención del refugio son los representantes de los ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores, quienes forman la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas, CODER.
El futuro de quienes buscan protección en este país es ahora una obligación del gobierno salvadoreño. Nosotros necesitamos la verificación de aquí. Muchas de estas personas dicen ser refugiados, pero no tienen ninguna documentación. Ninguna documentación. Y mientras ellos no tengan ninguna documentación, a nosotros no nos hacen los cosas. Todavía son refugiados. Son refugiados porque aún ningún Estado de América Central, ni tampoco el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha decidido dar por terminado o por dar por finalizado dicha situación. Para los ex refugiados salvadoreños, es preciso que el gobierno tenga una mirada sensible a esta realidad y que el refugio sea visto en El Salvador no a través de cifras, sino por cada rostro humano que debe ser respetado. Es inhumano no otorgarle a una persona que tiene arriba de 5 años, no digamos 25 años por ahí, un estatus de legalidad a una persona. Usted vive en el INE. Mire, usted no puede ni sembrar un jardín en su casa, siempre, o poner una maceta, porque el refugiado tiene una mentalidad de transitoriedad, no se estabiliza mentalmente, y entonces usted es como flotante. Si esas personas al venir y a un año de haber venido, hubieran obtenido su estatus legal, ¿cuál es la diferencia ahora? No, la única diferencia es que hubiera sido mejor, hubieran tenido una vida mejor de la que tienen ahora, hubieran quizás ahorrado 20 años de una gran cantidad de dinero. La búsqueda de una solución definitiva debe ser enfocada a una legalización permanente. Esto es analizado por el gobierno y ACNUR. Con esta decisión, se pondría de manifiesto el interés de las autoridades salvadoreñas de cumplir la legislación interna y los tratados internacionales que en esta materia ha suscrito. Compañeros del grupo 2, de acuerdo a lo que ustedes han visto en este video, lo que hemos visto en las exposiciones, acorde a lo que dice la ley, ¿qué comentarios puede usted hacer al respecto? Quiero escuchar dos por lo menos. ¿26 años? ¿Era cierto eso? Yo podría, Usted, digan. o sea, en el tiempo en el que está ubicado toda esa situación, o sea, uno entendería que las instituciones como tal no funcionaban y definitivamente invisibilizaban a ese tipo de personas y se manejaba más como una cifra y no como una realidad. ¿O será que solo porque son de Nicaragua? También, o sea, pesaba más el nacionalismo de cada estado, en este caso nuestro país, El Salvador, y por ser nicaragüenses no se les atendía como se debería de. Es de que una compañera me decía del otro grupo, mira, y me dice, ¿y si se casó? Yo oí que se casó con una salvadoreña, ¿por qué no inició otro proceso? El artículo 92 en unos ordinales habla de uno de esos supuestos, y el 131, 232 me parece ser, en el inciso segundo también nos habla acerca de ese segundo supuesto cuando se ha casado. ¿Qué es lo que estará sucediendo? ¿Cuál será el papel de la ACNUR entonces? ¿Será que no está acorde al tratado de 1951? ¿Qué piensan? ¿A ver otra opinión? El video, acuérdense que les puedo preguntar del video en el examen. Vamos a ver. ¿Qué piensan? ¿O todo está bien? Bien. Nosotros tenemos lo que es una definición de refugio. Fíjate que esta la hemos acogido, está acuñada en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Ginebra de 1951 y su protocolo de 1967. Dice, toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, África, religión, Afganistán,
nacionalidad, pertinencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda, primer supuesto, no pueda, o sea, no puede regresar por eso, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad e incluso una opinión política, o a causa de dichos temores, es decir, de ese temor generalizado que exista, no quiera acogerse a la protección de tal país. Es decir, el país de Nicaragua estaba ofreciendo un sistema de protección, no, yo no me quiero acoger a este, me voy a ir a otro país que tenga que ver con esto. O que careciendo de nacionalidad, o sea, los apátridas, y hallándose fuera del país donde antes estuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Eso es la condición de refugiado que nos da nuestro estatuto. El video prácticamente da a entender de las personas que de Nicaragua querían refugiarse en nuestro país. Yo me recuerdo, había un periódico del año 2014, decía cuando la esperanza se llama El Salvador. Y es porque por la cuestión de los dólares, los nicaragüenses andaban buscando un salario de $120, $60 para mandar a Nicaragua y 60 para sobrevivir acá. Dígame, ¿usted puede sobrevivir con $60? Pero, ¿cuál será la realidad de estos países? Este video data del año 2005. Durante el pasado conflicto armado, que es lo que vamos a hablar cuando hablemos de la extradición, se dieron muchos casos en los cuales muchos compatriotas fueron colocados en terceros países, ¿verdad? Tales como Canadá, como Estados Unidos, España, Australia, no tanto buscando una oportunidad, sino refugiarse, porque durante el pasado conflicto armado, jóvenes, es una cuestión bien compleja. Miren, en primer lugar, primero te mataban y después investigaban. Si alguien decía que tú eras subversivo o algo así, lo primero que hacía la guardia era matarte. Es decir, no había un debido proceso, no había nada. Si tú andabas sin cédula, sospechoso. Si te encontraban un carnet de algún sindicato, sospechoso. Si te encontraban con un libro de Marx, sospechoso. O sea, ¿de dónde lo pueden sacar? Y muchas personas también buscaron refugio dentro de otros departamentos. Por ejemplo, yo me recuerdo que buscaban dentro de lo que es Aguachapán, buscaban Sonsonate, y en esos lugares lo buscaban porque desde lo que pasó con Feliciano Ama en 1932, esas personas no se quisieron inmiscuir más en lo que es la guerra. Entonces, esta es una definición de refugiado. ¿Existe diferencia entre asilo y refugio? Y si existe, ¿cuál es la diferencia entre refugiado y apátrida? Pregunta de examen, artículos 127 y 132. Lo que sucede es que los apátridas son aquellos que no tienen nacionalidad. Y hay personas que ya nacieron siendo apátridas, es decir, no teniendo nacionalidad. Hay gente que nace en estos campamentos en periodos de transeúntes, o siendo hijo de un apátrida. La persona que no tiene. Realmente, apátrida puede ser alguien, al mismo tiempo tiene la condición de refugiado como tal. El artículo 127 al 132 no regulan estas disposiciones, por lo tanto sí existe una diferencia y no son figuras iguales. Lo que sucede es que al mismo tiempo que alguien puede ser apátrida, también tiene la calidad de refugiado. Segunda pregunta: si el derecho internacional de los refugiados es parte integral del derecho internacional público, ¿por qué se estudia dicha figura en el derecho internacional privado? Es que lo que sucede es lo siguiente: en el derecho existen tres áreas principales. 1, derecho social. 2, derecho público. 3, derecho privado. Si hablamos del ámbito internacional, hablemos de derecho internacional público y derecho internacional privado. Pero ¿qué es lo que sucede? La materia o la asignatura de derecho internacional de los refugiados, sobre la base de la protección de los tratados internacionales, sí es parte del derecho internacional público. Pero la figura como tal del refugiado, la figura, no de derecho internacional de los refugiados, sino refugiado, esa sí pertenece al derecho internacional privado. Recuerden, el derecho internacional público es la relación entre el Estado con otros estados y otros sujetos parecidos a los estados. El derecho internacional privado es la relación del particular con los estados, es decir, la relación del refugiado con el Estado. Lo que le hace categoría de público son sus tratados internacionales. Entonces, ¿por qué es que se estudia esta figura? ¿Sí? ¿Escucho? Sí, Lick. Dígame.
Sí, es que podría volver a repetir lo que dijo sobre que la materia o asignatura de Derecho Internacional de los Refugiados sobre la base de la Constitución, pero de ahí ya me perdí toda. No sé si podría volver a repetir esa parte, licenciado. Es que lo que sucede es lo siguiente. El derecho internacional de los refugiados es una asignatura, así como hablar de economía internacional, así como hablar de instituciones e instrumentos de derecho internacional, pero en otras universidades extranjeras hay maestrías en derecho internacional de los refugiados. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de categorías? El derecho tiene tres áreas: derecho social, ¿qué se llama? Tenemos en el derecho social. Tenemos el derecho público. Tenemos el derecho privado. También, si nosotros ya vamos a hablar de su ámbito meramente internacional, ¿sí? Podemos hablar de derecho nacional público. Y hablemos de derecho internacional privado. En el derecho internacional público es la relación del Estado con otros sujetos, es la relación del Estado con otros estados y otros sujetos parecidos a los estados. De esos estados nosotros tenemos el Vaticano, los grupos beligerantes, las organizaciones internacionales, la soberana orden militar de Malta, y algunos hablan con cierto grado de subjetividad al individuo. El problema con el individuo es que el individuo no puede suscribir tratados internacionales con otros estados por el individuo de carne y hueso. Pero esos tratados internacionales son los que protegen al individuo. En el derecho internacional privado es la relación del individuo con el Estado y otros sujetos parecidos a los estados. Por eso que nuestra definición que manejamos al inicio de este curso, decíamos que derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que reúnen, entre otras cosas, la condición jurídica del extranjero. ¿Sí? Y es ahí donde hablamos de refugiado. Por lo tanto, si nosotros decimos derecho internacional de los refugiados, es derecho internacional público. Pues si nosotros decimos refugiado como tal, nosotros hablamos de derecho internacional privado. ¿Me han captado la idea? Sí, gracias. Vaya. Entonces queda grabado para esto. Entonces con eso nosotros solventamos el cuestionamiento que dice acá: si el derecho internacional de los refugiados es parte integral del derecho internacional público, ¿por qué se estudia dicha figura en el derecho internacional privado? Mire, y también tema de asilo y extradición es tema de derecho privado. También extradición se estudia en derecho público. También el asilo también se estudia. Y si vamos a estudiar asilo, extradición, también tenemos que estudiar lo que son los refugiados. Es en ese orden de ideas que nosotros podemos hacer tres tipos de consideraciones. Veamos la primera. En 1951 se adoptó la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, que definió por primera vez al refugiado como sujeto jurídico portador de derechos. Ahí viene un punto bien importante. La Convención te habla de derechos, pero nunca te dijo obligaciones. Sin embargo, ahí están, pero no literalmente. Y reconoció la subjetividad individual de esta figura por fuera de la nacionalidad. Es decir, estos mismos tratados como el individuo de carne y hueso, o los individuos, llamémosle, pasaron a formar parte integral de esta esfera de los refugiados, de esta esfera del derecho internacional de los refugiados, siendo que esta figura se definió por primera vez
en esta convención. Pero, como yo les digo, y ustedes mismos lo dijeron en sus exposiciones, ¿verdad? Que el refugiado como tal, ¿sí? El refugiado tiene derechos, pero ¿cuáles son sus obligaciones? No las definió totalmente la convención. Como segunda consideración, tenemos algunos principios generales de la institución de refugio, y son dos: el principio de no devolución y el principio de no expulsión. El principio de no extradición y el de la no detención tienen que ver con la extradición. Nosotros nos vamos a basar en esto. El principio de no devolución está regulado en el artículo 22 de la Convención de 1951 y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tenemos el principio de no expulsión, que está regulado en el artículo 32.1. Todo aquel que goza la calidad de refugiado no podrá ser devuelto ni expulsado a su país de origen, sobre la base de la convención. Quizás por eso es que en la Constitución de nosotros no habla de refugio, porque ya existen tratados internacionales que sí, como tal, regulan esa figura. Aunque, ¿por qué regula el asilo y la extradición y el refugio no? Consideración 3. Hay tres tipos de refugio que regula el acuerdo del Estatuto de 1951. El de emergencia, el de transición y el duradero. El de emergencia puede ser colocado cuando son en campamentos. El de transición, cuando es colocado en esos efectos, ¿verdad? Que está entre colocar entre un estado tercero. El de transición yo lo relacionaría, aunque no lo dice la ley, con el artículo 129, porque es el que habla del carnet de permanencia temporal, ¿sí? Y el duradero es cuando ya le dan la residencia definitiva, que es el que habla el 131, que dice: transcurridos los años contados desde la emisión de la solicitud para obtener la condición de refugiado o apátrida, la persona tendrá derecho de adquirir la residencia definitiva, conservando su condición de refugiados o apátridas. Miren, y la persona que estaba, pero sigue aquí, hay uno que dice aquí, miren, dice el 130. Cuando la persona refugiada o apátrida solicita la residencia definitiva por el hecho de haber contraído matrimonio con persona salvadoreña o en unión no matrimonial, además de los requisitos internacionales, deberá acompañar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si yo ya me casé siendo refugiado, bueno, ni siquiera tenía esa condición, no que estoy refugiado, ¿por qué no opto por la opción de salvadoreño por nacimiento? Porque a lo que soy nicaragüense, cuando aquí habla de nacionalidad, ¿a qué tipo de nacionalidad está haciendo referencia? Bueno, podría optar a la opción nicaragüense. El problema es que si me dan la calidad de salvadoreño por nacimiento, sí puedo ser devuelto a mi país de origen. Pero si me dan la calidad de refugiado, no puedo ser devuelto a mi país de origen. ¿Se entiende? O repito otra vez esto. ¿Entienden qué quiere decir emergencia, transición y duradero? Porque iba a ser enviado si tiene calidad de salvadoreño. No sé si me has entendido. Es nicaragüense. Por ejemplo, estoy hablando de nicaragüenses. Ok. Entonces, no te dan la calidad de refugiado. Venís vos y te casás. Y venís vos y en vez de tener la calidad de refugiado, ahora querés tener, si sos refugiado, te van a dar la calidad de salvadoreño por nacimiento y de refugiado. ¿Y por qué de salvadoreño por nacimiento? Por lo que dice el artículo 90 ordinal tercero, la gran naturalización. Pero si tú optas solo por la gran naturalización, puedes ser devuelto. ¿Por qué vas a ser devuelto? Porque no tenés la condición de refugiado. O sea, si optas por el artículo 90 ordinal tercero, solo te van a dar la salvadoreño por nacimiento, por el espíritu integracionista. Pero si tú optas por la calidad de refugiado, te van a dar la calidad de refugiado, y así como dice el artículo 132, te van a dar la nacionalidad salvadoreña cuando le han pasado 3 años. O sea, sos salvadoreño por nacimiento y tampoco puedes ser devuelto a tu país de origen por la misma calidad de refugiado. Ahora, ¿por qué yo digo que es salvadoreño por nacimiento? Porque es nicaragüense. Pero imagínate, viniera a otro país como los sirios, ¿qué tipo de nacionalidad le vamos a dar? Y otra cosa, ¿qué debería de ser un sirio aquí? ¿Acaso nuestro país reúne las condiciones
para que alguien pueda refugiarse acá. Mire, si nosotros salimos hoy a la calle, nosotros vemos una valla amarilla y vemos una persona que le cortaron la cabeza, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ah, pasamos. Ya nos robaron la sensibilidad. ¿Acaso reúne las condiciones necesarias? Ayer mataron a una persona en el mercado central, no sé si ustedes dieron cuenta, estaba almorzando y lo mataron. Más o menos ya faltaban como media hora para que lo mataran. Hoy cumple 24 horas. Hoy en la mañana mataron a una persona que andaba vendiendo café con pan a las 5 de la mañana aquí en Huachapán. ¿Reúne nuestro país las condiciones de refugio? ¿Qué piensan ustedes de esto? A pesar de eso, solo la Constitución de Nicaragua regula expresamente la palabra refugiado en estos artículos. ¿Y por qué si ahí reúne la calidad de refugiado? ¿Por qué vienen de Nicaragua para acá? La tierra de Sandino y de Darío. ¿Qué piensan ustedes de eso como licenciados en Relaciones Internacionales? Por eso dicen que desde la perspectiva de la sociología del cambio social y la sociología de la complejidad, las relaciones internacionales son complejas. A ver, compañeros, ya me cansé de hablar un poquito. Vamos a ver, ¿qué me pueden decir ustedes de todo esto que he dicho? ¿Qué piensan? ¿Por qué el artículo 28 no habla de refugio? Pregunta de examen. ¿Cuál sería tu argumento? Usted dijo que era porque ya habían tratados internacionales que figuraban, valga la redundancia, esa figura, y porque también está en la ley especial de migración y extranjería y la ley para la determinación de la condición de personas refugiadas. Pero esa ley es del 2002 y la otra es del 2019 y esta constitución es de 1983. Entonces creo que ya existían los tratados internacionales que regulaban la figura del refugio. Ajá. ¿Y por qué a los nicaragüenses los tratan de esa forma? Quizás porque para ese momento no estaban las leyes que están ahora. La LEM y la otra. ¿Y el espíritu integracionista dónde queda entonces? El gran espíritu de Morazán. El problema es que como usted dijo, que si ellos trataban de nacionalizarse, al final podían ser devueltos al país de origen y perder la calidad de refugiado, porque con la calidad de refugiado no puede ser devuelto. A ver, escucho una manita por ahí. También podría, o sea, ese trato a los nicaragüenses se podría deber a la diferencia ideológica que existía entre los gobiernos de El Salvador y Nicaragua. Y, o sea, digamos, yo he escuchado que parte de lo sucedido en otros temas con Honduras también fue por eso, porque El Salvador, en el caso de los bolsones y la gente que vivía en esos territorios, es que se pintaba, o sea, el gobierno planteaba la idea de que la gente vivía en territorio hondureño, entonces era de Honduras. Y le quitaba interés. Y en el caso de los nicaragüenses, o sea, Nicaragua era comunista, entonces no hay que involucrarnos con los comunistas. Pero miren, vaya, ¿cuándo fue la guerra de Nicaragua para comenzar? Busquémoslo aquí en Número Busca. Quizás por ahí puedan dar la respuesta. ¿Cómo voy a huir de una guerra para ya meterme a otra guerra? Es decir, por ejemplo, hay una persona que iba huyendo porque escuché la palabra huyendo, huir ahí, y hay tesis que así lo he visto yo. Entonces, se fue de aquí huyendo de las maras para Estados Unidos y en Estados Unidos alguien lo macheteó y se murió. Imagínate. Huir del acoso de las pandillas. Quizás nosotros, mire, eso es un poco relativo. Porque ustedes ven que hay personas que han habido éxodos, dominación, hay calles que no se puede caminar. Si tú un carro se te queda en la calle, eso de las 6 de la tarde, allá por el cementerio de los cipreses, allá por las cañas, por ejemplo, ¿qué crees que puede pasar? ¿Será acaso un país donde pueda reunirnos de los refugios? Hemos encontrado 50 cuerpos aquí por Occidente. ¿Acaso la condición de refugio lo necesita?
Ayer mataron a una persona mientras estaba comiendo en el mercado. ¿Acaso reúne la condición de refugio? ¿Qué dicen ustedes de eso? Que no, que nuestro país no reúne las condiciones para ofrecer refugio. Y las personas que venían de otros países y fueron detenidas en el aeropuerto por la pandemia del coronavirus, ¿qué calidad tenían? ¿Qué hacía la ACNUR al respecto? Porque la ACNUR intervino en esos aspectos. Hasta por primera vez, dice alguien, después de 20 años, voy a hablar de la ACNUR otra vez, dijo, en el 2019, 2020, por la pandemia del coronavirus. ¿Qué calidad tenían esas personas? Con sus maletas allí. Y hay personas que allí murieron. De ahí pasaron a un hospital y de ahí se murieron. Ni las velaron porque los enfermos de coronavirus nadie los vela, sino que directo a una caja y de la caja al cementerio. Habría que reflexionar. Recuerden que nuestra constitución tiene un tinte revolucionario, es decir, fue creada en medio de una guerra. Y casualmente, casi el 70% de los fallecidos, como lo vamos a ver el lunes, fue en 1983. Y la constitución es de diciembre de 1983. La masacre de Mozote en 1981. Desaparición de las hermanitas Linda y Serrano Cruz, Charatenango, 82. Muerte de los sacerdotes jesuitas, que lo vamos a ver el lunes. Noviembre de 1989, el padre Ignacio Yacuría y Segundo Montes y demás. Noviembre de 1989. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo se puede resolver la situación compleja? Que todavía se sigue hablando, y vamos a hablar de ellos porque vamos a hablar de la extradición. Pero nosotros no podemos hablar de extradición si no hablamos de la ley de amnistía. ¿Y qué dice la ley de amnistía o qué decía? Es más, si ustedes la buscan en internet ya ni está. Sino que lo que está es la ley de reconciliación nacional. Y alguien dijo al país, ¿cuál reconciliación nacional? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en contra de cualquier espíritu de amnistía de delitos de lesa humanidad. Y lo que pasó en el Mozote y lo que pasó con los padres jesuitas es delito de lesa humanidad. Y entonces, ¿en dónde quedamos nosotros? Y de todos estos procesados solo inocentes montanos. Y los otros ya son personas de la tercera edad también. Pero es un tema que vamos a abordar el día lunes. Pero la extradición sí está regulada. La extradición se lo regula el artículo 28 en el inciso 2, 3 y 4, tal y como yo solicito que lo lean para el día lunes. Es en ese sentido que nace la ley para la determinación de la condición de las personas refugiadas. Y en sus considerandos habla de 3 tratados importantes. El Estatuto de Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, y la Declaración de Cartagena sobre los refugiados de las Indias, que ustedes mencionaban. Eso es para Centroamérica, México y Panamá. Léame a alguien el artículo 3, por favor. Jóvenes. Yo le- puedo, Ya me licenciado. durmieron. ¿Dónde están? Hola, hola. Por favor. Por favor, artículo 3. Artículo 3. Las disposiciones Hola. las disposiciones de la presente ley no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar a. que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en las leyes secundarias de la República de El Salvador y en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos. B. Que ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiada. Y C. Que sea culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas. ¿Será que por alguna de estas condiciones estas personas tenían hasta 26 años de estar acá? ¿O será por mera negligencia?
O sea que una persona que venga aprovechándose de la situación de refugiado, ha cometido un delito en otro país, viene y quiere acoplarse a nuestra legislación. ¿Será posible eso? Bueno, y el artículo 3 ya nos dice. El artículo 4 en el ordinal A te define, según la ley, qué es refugiado. Y te lo complementa la B. Pero la literal B es una copia del estatuto. Miren, que careciendo de nacionalidad, hallándose fuera del país, regresar a él. Observen cómo está esta definición que está aquí. Todo porque ellos fueron perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, regresar a él. Quiere decir que es un copia y pega el literal A y B de nuestra propia legislación. Podría, y la ley especial de migración y extranjería tampoco nos define qué es refugiado. ¿Qué piensas tú de la redacción de esto? ¿Por qué solo copiar y pegar? ¿Por qué no crear nosotros? Y en las condiciones que nosotros estamos, estaríamos en condiciones de crear un concepto de refugiado si ni siquiera reunimos los requisitos del ámbito de refugiado, de las condiciones. Bueno, se los llevo para que ustedes piensen. La Ley Especial de Migración y Extranjería, así como sus compañeros bien lo dijeron, lo regula el artículo 127 al 132. Apátridas. Luego le dan un carnet provisional gratuito. Luego el carnet provisional gratuito, usted tiene el carnet de permanencia temporal. Luego le ofrecen cuáles son los requisitos y entre los requisitos le ofrecen cuáles son los antecedentes policiales. En el 131 te dan el otorgamiento de residencia definitiva. Y como paso siguiente, en el 132, la nacionalidad de personas refugiadas o apátridas. ¿Qué es lo que estaría pasando entonces? ¿Por qué a estos nicaragüenses se les denegó por tanto tiempo esa situación? A ver. Bueno, esta legislación como tal acoge esto. Yo pienso que ese 132 debería estar relacionado con el artículo 90 y con el 90 ordinal tercero de la Constitución, porque ahí nos habla de la nacionalidad salvadoreña por nacimiento y salvadoreño por naturalización. Pero cuando una persona es refugiada, aparte de eso, también le dan la calidad de persona refugiada. ¿Cuál sería el papel de la ACNUR entonces? ¿Qué dice la Convención de Estatutos? Como yo les decía, habla de una serie de derechos. Ahora fíjese bien, hablar de derechos humanos y hablar de derechos fundamentales no es lo mismo. Es más, la sala de lo constitucional no te habla de derechos fundamentales, sino de derechos humanos fundamentales. Algunas denominaciones que ustedes dijeron están son derecho del hombre, libertades fundamentales, libertad del hombre, etcétera, etcétera, libertades públicas. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos fundamentales, hablamos de positivismo jurídico. Positivismo jurídico es la separación entre la moral y el derecho, señores. La moral, lo que debería ser. El derecho, lo que es. Y lo que es, está en la Constitución. Y en la Constitución ya te dice que tú tienes derecho a esto, esto y esto. Si está por escrito y está en la Constitución, esos son derechos humanos fundamentales. Y como están estos derechos por escrito en el Estatuto de Refugiados, estos son derechos humanos fundamentales de los refugiados. No castigo por entrar irregular al país. La libertad de circulación del territorio, es decir, la libertad ambulatoria. Asistencia médica, acceso a tribunales, libertad de religión, obtención de documentos de identidad vigente. Ahora, eso de negrito que yo les coloco acá es porque es lo que no regula el flujo migratorio, ni la protección es permanente, y las partes en conflicto no podrán acogerse a esta convención. El estatuto solo será aplicable a lo ocurrido antes del 1 de enero de 1951. Quiere decir que eso ya está desfasado, porque lo que se dio era lo que pasaba después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en el 50 se dio la constitución más importante de nosotros, porque es la que acogía los derechos sociales. Pero mire, todavía sigue vigente. Entonces, las personas que estaban acá
en el aeropuerto producto del coronavirus no tenían derecho a asistencia médica. Aquí dice que sí. ¿O qué calidad tenían? ¿Qué calidad puede tener esa persona? ¿O había otra figura diferente al refugiado? A ver. ¿Qué piensan ustedes de eso? Jóvenes, yo sé que tenemos hambre, ya casi es la hora del almuerzo. ¿Ves? ¿Qué pasa? Licenciado, quizás Dígame. sería una figura distinta a la del refugiado porque no estaban siendo perseguidos por sus ideas o por su religión, sino que fue algo externo lo que los obligó a quedarse aquí. Ujú. Correcto. Imagínate, hay personas que solo habían ido a Honduras, a Guatemala, a un viaje. Y en eso, como dicen que la vida de un pasar a otro, nadie te dijo que ibas a usar mascarilla, nadie te dijo que el saludo ya no se iba a hacer, que había que lavarse las manos. Por lo menos aprendimos a lavarnos las manos, ya que ni eso hacíamos. Y nos demostraron que los europeos no eran tan aseados como pensábamos. Porque por eso mismo, ¿cómo el ébola puede ser dirimido con lejía? O como dijo Einstein en un momento, si hay enfermedades, dice, que son eliminadas con agua y jabón, ¿cómo es posible que no puedan encontrar curas para otro tipo de enfermedades más graves? Es mentira, un negocio de alguien, porque han patentado las vacunas. Y estas personas que estaban acá, transitoriamente, unos fallecieron, y otros, y no traían enfermedad, se contagiaron con nosotros. Y como esto es sumamente grave, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya por cuestión de tiempo, porque casi nos acercamos, veamos esto. La Convención de la Organización Europea de la Unidad Africana, ¿verdad? Es lo que regulaba Mira, África siempre ha sido saqueada por los europeos, esclavizada por los americanos, y sigue siendo divina de menos por el mundo. Y para colmo, buscado como refugio. Hasta los cuentos que ustedes leyeron de niños, Tom Sawyer y otros lugares mencionaban de 1800 cuestiones relativas a los refugiados y a los esclavos. Esa declaración de refugiados de Cartagena de Indias de 1984, fíjense bien, es la que regula lo que es Centroamérica, México y Panamá. Esta tiene 4 partes: el reconocimiento de la labor del ACNUR, los criterios y compromisos de los refugiados, los coloquios y el destino. Y dentro de los coloquios nosotros tenemos 17 puntos. Y uno de los puntos es fortalecer los programas de protección de los asistencia de lo que son los refugiados. Yo me imagino que si esta declaración data de 1984 y la menciona la ley especial de condición de refugiados del año 2002 del Salvador, fue la que se acogieron los salvadoreños para ser colocados en terceros países, como dice la Cruz, un reasentamiento en terceros países, en Canadá, Australia. Y el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no nos habla de asilo, no nos habla de refugio, pero sí nos habla de la figura del asilo, hasta ciertamente. ¿Cuál es el papel del ACNUR en nuestro país? Dice que en octubre de 2020, 71.500 personas fueron desplazadas internas en el país. Hasta el día de ayer, una persona fueron sacadas de Panchimal, el famoso éxodo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace, hay 2 pronunciamientos, hay uno sobre relativo a lo que son las ejecuciones forzadas y hay uno último que es relativo a los éxodos en el país. Miren, otra cosa, el país tiene 7 sentencias, 5 sentencias que yo conozco ahorita, 7 pendientes por resolver en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3 casos están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Gabriel García Márquez en su discurso en 1962, cuando habló acerca en su discurso cuando recibió el premio Nobel de Literatura, ¿verdad? La soledad de América Latina, dijo que El Salvador era un país de no imitarse, como puede ser un país que acoge refugiados. Mire, la ACNUR viene siendo como un intermediario nada más, como decían sus compañeros. Y ayudaron en la pandemia, aparecieron. Mire, durante la pandemia y durante lo que es el confinamiento que teníamos. En la primera mitad del 2020, El Salvador registró 1.475 crímenes de lesiones, 609 casos de extorsión, 759 denuncias por violencia sexual, 587 homicidios, 41.800 refugiados salvadoreños alrededor del mundo a finales de 2019, 136.292 solicitantes de asilo salvadoreños con casos pendientes a finales de 2019, más de 13.000 personas desplazadas internas y en riesgo de desplazamiento asistido, etcétera, etcétera. Entonces, el papel de la ACNUR desde que se dio no sigue siendo el mismo vigente actualmente, solo viene siendo como un papel de intermediario, no tiene así como la vinculación como tal, porque al final quien otorga es entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Inmigración y Extranjería y el Ministerio de Gobernación Estatal. Yo buscaba. A ver. Compañero que expuso de la ACNUR, ¿qué puede decir? Repite, licenciado. Yo fui. Sí, tú expusiste algo del papel de la ACNUR. Sí. ¿Puedes abonarnos al respecto? ¿En el sentido de qué? ¿Qué quiere que diga? No lo veo muy bien, estoy barriendo. No sé. O como una media revisión. De cuál es el sí, cabal, un pequeño corolario, ¿verdad? Un pequeño resumen. Va, es de recordar que la ACNUR se creó por los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, del desplazamiento de la gente, que es un poquito similar a lo del país, que cuando se da un conflicto la gente tiende a migrar de manera involuntaria buscando refugio. Es así que se busca crear una organización que pueda, digamos, regular este procedimiento y que también sea como un contrapeso que pueda ayudarles a, digamos, a presionar a los estados para que acepten a esta gente, que como usted estaba diciendo al principio de la clase, están los casos de los que son apatriados, que no pertenecen a ningún estado y por lo tal no cuentan con un órgano legal, por así decirlo, que defienda sus derechos. Es ahí cuando entra la ACNUR, que es la que se encarga de que se respeten a estas personas como individuos y de que no se les esté, digamos, viendo de menos. También en la actualidad están tratando de combatir esto, específicamente lo que serían los apatriados, y tienen como, digámonos, como meta que para el 2024, me parece, si no me equivoco, eliminar ya este concepto y también apoyar directamente a los estados, ya sea para la repatriación de las personas o para los procedimientos de refugio en países externos, que es más que nada con los que serían los conflictos en Medio Oriente que se están dando, que han provocado el desplazamiento de diferentes personas. No sé si eso le parece o agrego otras cositas. Excelente, compañero. ¿Y cómo está eso del 2024 que mencionabas? La fecha no la tengo muy clara porque la verdad ya se me olvidó, pero cuando estaba investigando, la ACNUR ha planteado un proyecto denominado como I Belong, que me parece que empezó en el 2014 y era un plan de 10 años. No estoy muy seguro porque la verdad ya no me acuerdo muy bien, pero era para eliminar a lo que serían los apatriados. Bueno, no eliminar, sino que... Sino la categoría como concepto. Ajá, la categoría como concepto, y que estos fuesen repatriados en algún estado, de que fuesen acogidos. Y ya después del 2024 tenían como objetivo crear herramientas que sirviesen para que esto no se siguiese dando, de que ya no hubiera más apatriados, porque es algo alarmante. Complicado, ¿verdad? Así que mi opinión personal también podría ser, ¿verdad?, de que ACNUR debería tener una función más activa dentro de nuestro país. Imagínate estas personas que son consideradas, imagínate hoy viene alguien, te amenaza, tenés que irte de tu casa. ¿Cómo la condición de alguien puede cambiar entre las 8 y las 9 de la mañana en una hora? Viene alguien, te dice cosas, te tenés que ir, hoy en la noche ya no vas a dormir aquí. ¿Y quién hace algo al respecto? Y tus animales, tu ganado, tus cosas, tu casa. ¿Y a dónde me voy a ir? ¿Refugiado a dónde?
Si el país no reúne ni las condiciones necesarias. Y si no tengo dinero para arrendamiento, ¿cómo hago? Para esas condiciones. Es así, ¿verdad? De que nosotros tenemos por objetivo principal leer esta tesis que yo les había dicho, que es la figura del refugiado, tensiones y paradojas entre la praxis jurídica y la exclusión sociopolítica de la Flaxo. Y creo que me lean estos capítulos, ya los he diseminado. Yo voy a partir de la premisa en el examen, que tú ya lo has leído, pero quiero que le prestes especial atención a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Te voy a hablar lo más despacio que pueda para que alguien pueda copiar, porque realmente no estamos dictando, ¿verdad? Pero yo sé que algunos están tomando notas, otros están en su trabajo, está acostado en su cama, otros solo encendió el celular y está cocinando, pero escucha lo que le voy a decir. El derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional público. Es aquel conjunto de normas jurídicas que no tienen, fíjese bien, no tienen por objetivo decir cómo se va a conducir una guerra, sino a minimizar los efectos nocivos de la guerra y limitar los métodos y medios de hacer la guerra. Cuando dice a minimizar los efectos de la guerra, hablemos de los convenios de Ginebra de 1949 y sus 3 protocolos facultativos. Hablemos de personas de carne y hueso. Cuando hablemos de métodos y medios de hacer la guerra, hablemos de la Convenio de la Haya. Hablemos de armas convencionales, armas no convencionales. Y de armas no convencionales, pues hablemos de lo que es las minas quitapié, armas trampa, armas láser. Y si hablamos de la corriente de Ginebra, hablemos de la bomba atómica. Hablemos del uranio empobrecido o el uranio enriquecido, que es parte del elemento fundamental de la bomba atómica. Y también juzgar a los culpables posteriores a los delitos de lesa humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, como los juicios de Nuremberg y otros más, los crímenes de guerra japonesa. ¿Y dónde están los refugiados en todo esto? Bueno, los protege lo que son los convenios de Ginebra. Vámonos para allá. Los convenios de Ginebra, ¿verdad?, habla de la protección de enfermeros, de náufragos, personas civiles y también de refugiados. Entonces, ¿por qué también se le otorga la calidad de refugiado a alguien? Por cuestiones humanitarias, de humanidad. Es ahí donde tiene la gran relación el derecho internacional humanitario. Derecho internacional humano y derecho humanitario, mecanismos complementarios para la protección de los refugiados. Son los convenios de Ginebra de 1949 y sus 3 protocolos facultativos, y el último protocolo creo que es del año 2005, los que hacen hincapié a este tipo de procesos. Imagínate lo que dice el 3.1, los refugiados como figura de los sin derechos en el pensamiento de Hannah Arendt. Hannah Arendt es una politóloga. La tesis de Hannah Arendt era el concepto del amor, Agustín de Hipona, etcétera, etcétera. Entonces, leamos por favor esto, tratando de complementar nuestra lectura con lo que nosotros tenemos. Muchachos, casi es la hora para nuestra próxima clase, que ya nos estamos acercando. Si usted ve, nos faltan 2, nos falta la extradición y la euroorden. Con la extradición quiero que te familiarices con la carpeta de los jesuitas, está acá, y te familiarices con esta tesis. Ya en Moodle están las páginas que hay que leer de una de las universidades más antiguas de Occidente, o sea, de Europa, que es Salamanca. La evolución, estado y perspectivas de la extradición en El Salvador. ¿Por qué la Universidad de Salamanca quiere estudiar en el año 2015 esta tesis doctoral? Extradición. Si tú revisas detenidamente el índice, vamos a ver, te habla del origen etimológico de la palabra extradición, de la origen y evolución de la extradición, de la naturaleza jurídica de la extradición, de las clases de extradición. Ya les he explicado la diferencia entre extradición activa y pasiva, pero está la reextradición, la extradición en tránsito, la extradición ampliada y la extradición simplificada. Esto lo vamos a analizar con ustedes el día jueves. Lo que ver, sí, el día jueves, porque el día lunes
vamos a estudiar el caso de los jesuitas, ¿sí? Vamos a ver un video de 5 minutos y vamos a familiarizarnos con la documentación que está aquí. Miren, muchachos. ¿Se ha comprendido lo que tienen que hacer? Ya se acerca casi la hora. Mañana tenemos tutoría a las 4. Recuerden también. Mire, présteme atención a su trabajito. Tiene bastante ponderación y necesito que me pregunten. Ya hay un momento en que las tutorías se terminaron, ¿verdad? Y solo por correo, y no es lo mismo que en tiempo real. Jóvenes, les deseo un feliz provecho. Ya casi es la hora. Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Se cuidan. Gracias, Lick.